Bueno, Evangelio de Juan 2. Hermano, te hago una pregunta. ¿Qué necesitas para creer verdaderamente en una persona? ¿Qué se necesita para creer verdaderamente en una persona? Conocerle, exactamente. Si alguien te llega y se acerca contigo y te dice, oye, yo conozco al mejor médico del mundo, tal vez te llame la atención si ahorita, como estábamos hablando, tienes alguna dificultad de salud, y tal vez te llame la atención lo que esta persona está diciendo, y tal vez hasta puedas creer parte de lo que te está diciendo que es el mejor del mundo. Pero nuestra confianza va a ir creciendo conforme vayamos viendo actuar a este médico, ¿sí o no? Si vemos y tenemos la oportunidad de estar cerca con este doctor que nos han recomendado, y este doctor resulta que enfrente de nosotros salva una vida, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a creer que sí es el mejor médico del mundo? Claro, por supuesto que sí. ¿Qué va a pasar? Que vas a ir conociéndole más y vas a ir avanzando en creer mucho más en él. Las palabras que presentan a una persona son buenas, pero sus obras confirman quién realmente es esa persona. Puede ser un médico o puede ser cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Las últimas 2 semanas pasadas, una rápida revisión. ¿Qué nos dijo Juan en el capítulo 1? Que Jesús existía antes de la creación, amén. Que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, que Él es la luz verdadera. ¿Qué dijo Juan? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Natanael? ¿Qué dijo Felipe? Este es el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, Él es el Rey de Israel, Él es el Mesías esperado. Todas estas extraordinarias declaraciones que dieron estas personas a través del Evangelio de Juan son maravillosas para nosotros poder afianzar nuestra fe en quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son unas declaraciones impresionantes las que están en el Evangelio de Juan. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos que todo eso es verdad? ¿Cómo sabemos que todo es verdad? Porque cualquiera puede afirmar cosas extraordinarias. Lo difícil es demostrar que son cosas verdaderas. Y aquí es donde Juan va a empezar en el capítulo 2. A demostrar que todo aquellas declaraciones extraordinarias, ahora en el capítulo 2, se van a empezar a demostrar que son verdaderas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Sí, amén. Entonces, aquí es donde va a empezar este capítulo 2, en donde vamos a trabajar el día de hoy. Juan deja de decirnos quién es Jesús y ahora va a empezar a demostrarnos quién es estas declaraciones extraordinarias que te acabo de leer. Así que vamos a leer Juan, el capítulo 2, del 1 al 11. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros, y Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo:
Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo, y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino nuevo, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Este principio de sus señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron ahí por mucho tiempo. La primera señal que hizo Jesús, ¿cuál fue? La conversión del agua en vino. Hermano, Jesús no lo hizo, la conversión esa, para como algo espectacular hacia las multitudes, sino, dice el Evangelio de Juan, nos da la respuesta en el versículo 11, que fue ¿para qué? Para que sus discípulos creyeran, para conducir a sus discípulos a una fe profunda. Ese es el verdadero significado de esto que te acabo de leer. Lo voy a desarrollar, pero esto es lo que quiero que te quedes en mente. ¿Para qué fue este milagro? El versículo 11 dice: este principio de su señal hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Jesús. ¿Sí? Ese es el propósito de esto, pero lo voy a desarrollar un poco. Entonces, Juan interpreta este milagro y no se tiene que adivinar su significado porque ya lo dejó dicho. Es para que ellos crean, para que los discípulos crean. Entonces, ¿qué vemos al principio? Jesús empezó a revelar su gloria, ¿sí? El Evangelio de Juan nos dice a lo largo de todo su Evangelio que la gloria es la manifestación visible de quién es Jesús. Su gloria revelada, su identidad divina, su carácter y su misión, está todo eso englobado en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde el capítulo anterior, Juan ya nos había preparado para este momento, si lo recuerdas. ¿Qué dijo el Evangelio de Juan en el 1:14? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dijo Juan? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan vio su gloria, amén, y demostró también la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1 anuncia que la gloria de Cristo fue vista por Juan. ¿Lo recuerdas cuando la transfiguración? Ahí Juan y otros discípulos ahí vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero también este Evangelio muestra el primer momento en que la gloria comenzaba a mostrarse de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer milagro que hace, el de Juan. Y leemos otros evangelios y podemos ver otros milagros que están previos, pero dice la Escritura que este fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo y que tuvo que ver en una boda y con la conversión del agua al vino. ¿Ok? Aquí hay una enseñanza muy importante que no la quiero dejar de pasar porque creo que es bueno que la podamos ver. Dice el versículo 4 de esto que te acabo de leer, que María se acerca y le dice: Jesús, no hay vino. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí esto, si todavía no ha llegado mi hora? No voy a entrar mucho en detalle porque pareciera como que es algo grosero, pero no lo es. Tiene que ver con la cultura. Pero déjame decirte algo que fue pues para mi corazón. Jesús está dejando claro
que desde ese inicio de su ministerio, desde ese primer milagro, que es cuando va a convertir el agua en vino, ya no va a actuar dirigido para las expectativas humanas, ¿sí? Ni siquiera para la que en ese momento tiene su madre. Su agenda, lo que viene adelante para Jesús, va a estar determinada únicamente por la voluntad del Padre. En ese momento, ya Jesús va a estar sometido totalmente a la voluntad de su Padre, ya no a la voluntad de su madre, aunque la honra y le guarda el respeto. Pero ya las indicaciones, ¿quién las va a dar? El Padre. Y el Padre al Hijo, y el Hijo va a actuar, ¿sí? Amén. Ahí hay algo bonito que sí les quería mostrar. La expresión que dice Jesús, que todavía no ha llegado mi hora, lo vamos a ver durante el Evangelio de Juan muchas veces que lo nombra este apóstol, y casi siempre o siempre apunta hacia la cruz, a la glorificación de Cristo. Todo el Evangelio avanza hacia esa hora, ¿sí? Tú vas a ir viendo y todo va apuntando hacia la gloria de Cristo, hacia el Evangelio, hacia la cruz, hacia la hora de Jesús. Por eso ahí es algo precioso, porque es el primer milagro y Él ya anuncia que va a estar sometido al Padre, ¿sí? Y que va a cumplir toda su voluntad, y que viene una hora en la que todo será glorificado. Y tú y yo seremos perdonados a través de ese sacrificio perfecto. Todo forma parte de un plan perfecto de Dios, como lo vienes viendo. ¿Qué pasa con María, con su madre? Ella comprende que Jesús empezará a actuar bajo la voluntad del Padre. Ella entiende perfectamente con esta declaración que dijo Jesús, que Él va a empezar a actuar ya bajo la voluntad del Padre. ¿Qué pasa con los sirvientes? ¿Qué les dice María a los sirvientes? Por eso le dije a los sirvientes, unas palabras, aunque parecen breves, hermano, esto es para nosotros que somos discípulos de Jesús. Ella dice, hagan todo lo que Él les diga. Hermano, ¿eres discípulo de Jesús? Haz todo lo que Él dice. Así es. Sí. Hagan todo lo que Él les diga, fueron las palabras de María a las personas al llenar las tinajas que estaban ahí. Pero eso es para ti, para mí. ¿Eres discípulo de Jesús? Hagamos todo lo que Él dice. Y María después dejó de aparecer en la Escritura, y tú lo vas a ver más adelante, y vuelve a aparecer hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué convierte Jesús el agua en vino? ¿Sí te has preguntado? Sí. Yo he escuchado muchas predicaciones en relación a esto, y la predicación está en torno al vino, a la fiesta, al matrimonio, a la boda que se estaba celebrando ahí. Pero déjame decirte que Juan no pone el énfasis ahí. No pone el énfasis en el vino, en la fiesta, en la boda, que sí es importante el contexto, pero Juan insiste y pone su énfasis en algo muy especial, y dice, él llama a ese milagro una señal. ¿Qué es una señal? Y tiene que ver por qué es que dice que es una señal. Los otros evangelios dicen, y Jesús hizo un milagro, y Jesús hizo un milagro. ¿Qué quieres ahorita de Jesús? Un milagro. ¿Qué quiere la hermana Esther de Jesús? Un milagro. ¿Qué quieres, Pedro? Un milagro. ¿Qué queremos? Un milagro. Un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan dice, es una señal. Es una señal. No es en sí el milagro, sino es una señal. Y te voy a explicar por qué. La pregunta correcta no es qué pasó con el agua, que todos sabemos qué pasó, sino qué aprendemos acerca de Jesús a través de este milagro que acaba de realizar, o a través de esta señal que acaba de decir. Jesús manifiesta su gloria, ¿sí? Amén. Sí. La gloria de Cristo se manifiesta en lo ordinario, pues es una boda, se encuentra ahí Él, y Él hace el milagro, que es la señal que en ese momento su mamá le dijo. Entonces, hay otro evento. Entonces, aquí está la parte de María, la indicación que le da Jesús y todo, y hay otras tinajas que se encuentran afuera. Esas tinajas pues están destinadas al rito de la purificación, o estaban destinadas para el rito de la purificación,
y eran unos recipientes comunes que se utilizaban diariamente, y Jesús toma de ellos, de estas mismas tinajas que se encontraban ahí, que representan el antiguo sistema ceremonial de ese momento de los judíos, y mediante su palabra transforma eso. Esa es una señal importante, ¿sí? Jesús agarra lo que estaba para los judíos, algo ceremonialmente que estaba anunciado en la ley, pero Jesús agarra eso y con su palabra lo transforma, ¿sí? ¿Sí ven? Él dice, vino. Bueno, ni siquiera dice vino, él dice, nomás llévenselo al mayordomo y se lo llevan y eso se transforma en vino. Este detalle tiene un profundo significado, hermano, porque acuérdate que estamos viendo esta señal que Jesús hizo. No solo convierte el agua en vino, sino que está mostrando Jesús ahí que la realidad, el reino va llegando, está llegando. La llegada de una realidad nueva y superior acaba de estar en esa boda. Dios antes había destinado esa agua para esa purificación que era correcta y que era para limpiar lo exterior. Ahora hay una abundancia de vino ahí en esas tinajas que anticipaban la obra plena de nuestro Señor Jesucristo. Algo hermoso, algo que estaba destinado para limpieza externa, ahora llega Jesús y lo convierte en la plenitud de su obra, porque ahora Él, la limpieza que va a ser interna, ¿sí? Y es un significado muy bonito lo que está ahí. No nos estamos enfocando, si ven, en lo demás que estás rodeando, sino en las señales que está dando Jesús ahí. Las tinajas representan un esfuerzo constante del hombre por mantenerse ceremonialmente puro. Llegaban los judíos y se limpiaban, incluso los evangelios hablan de algunos encuentros que tuvieron con Jesús y le cuestionaban por qué sus discípulos no tomaban estos ritos ceremoniales. Y precisamente esas tinajas son las que Jesús utiliza para esa purificación que te estoy llamando, que va a ver más adelante, que es interno. La purificación externa jamás, hermano, jamás limpió el corazón de nadie. La purificación que hace Jesús para ti, para mí, esa es la que nos limpia de todo pecado y nos deja totalmente limpio. Esa agua podía lavar las manos, podía limpiar el exterior, pero no podía transformar el alma ni nada de lo que nosotros somos dentro. Entonces podíamos ver muy limpios de fuera, pero por dentro estábamos totalmente. ¿Quién lo podía hacer solamente? Cristo. Y estaba ahí para mostrarnos esas primeras señales que estaba poniendo ahí. Por eso la primera señal no ocurre en cualquier recipiente, pudo haber sido en unas tinas, tenía que ser en esas tinajas en donde los judíos usaban ese rito para purificarse, porque estaba cumpliéndose algo ahí ya de manera personal y directa con sus señales. Entonces, Juan no explica mucho todos los símbolos que tiene que ver con este ritual de la ceremonia. Si tú lo ves más adelante, no lo explica, pero lo podemos ver en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan desarrolla repetidamente la idea de que Jesús es el cumplimiento perfecto de todas esas cosas ceremoniales. De todo lo que vamos a ver más adelante, Juan está mostrando que Jesús lo cumple, que Jesús es el cumplimiento. Una visión totalmente distinta a los otros evangelios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y cumple todo, el pacto antiguo y todo lo demás. Entonces Juan lo va mostrando ahí y lo vamos a ver más adelante. Entonces, algo que quiero que veamos y que si te vas a llevar solamente algo de este relato, es que sus discípulos creyeron en Él. Esta señal sirvió para que los discípulos creyeran en Jesús, en Él, ¿sí? También es interesante si tú puedes ver que los discípulos ya seguían a Jesús desde el capítulo 1, ¿sí ves? Que ya desde el capítulo 1 de Juan, los discípulos ya lo venían siguiendo. Y en la boda están los discípulos presentes. Entonces, ¿cómo es que ahora llegan a creer ellos? Si ya lo seguían a Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué dice que el versículo que sus discípulos creyeron en Él? ¿Qué pasó? ¿Por qué, si lo seguían ya, qué evento hubo que entonces ellos empezaron a creer en Jesús? ¿Qué pasó?
¿Vieron la primera señal? Que el agua se convirtió en vino. La fe bíblica que tú y yo tenemos comenzó en un momento. Dios nos dio esa fe, ¿sí o no? Sí. En algún punto Dios nos dio esa fe. Sí. Pero conforme vamos viendo el Evangelio, conforme vamos estudiando su palabra, esta fe va creciendo. Amén. Y profundiza. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Conocemos más a Jesús. Señor. ¿Qué pasó con ellos? Ellos ya lo seguían, ven esa señal y ¿qué pasa? Aumenta su fe. Creen más, así tú y yo. Si no venimos a la Escritura, si no vemos lo que Jesús, ¿quién es Jesús? Nuestra fe no va a aumentar. No. Nos quedaremos tal cual y estamos hasta el día de hoy. ¿Quieres aumentar tu fe? Ven a ver quién es el Hijo de Dios. Y Juan, todo el Evangelio nos va a ir ayudándolo para que lo vayamos descubriendo. Cada revelación de Jesús fortalecía la confianza de los discípulos. De aquí en adelante, los discípulos van a ver cosas extraordinarias. Y cada vez va a ir aumentando su fe, su fe, su fe. Cuando aquí hay testimonios, que se llama testimonios, y alguien dice, Dios me sanó, ¿qué pasa con tu fe? Tú estás viendo un milagro, porque la persona ya fue sanada. ¿Qué debe de pasar contigo? Debes de creer más en el Jesús que dio la fe, que dio el milagro. No en el milagro como tal, sino en aquel que es el dador de la vida, en él. No lo iba a comentar, pero ahorita que estaba me vino. Tengo una persona conocida que tenía cáncer. Se alivió. O sea, fue algo extraordinario. Un gran milagro. Entonces, estábamos trabajando con ella el tema de conocer más a Jesús y de quién venían las cosas y todo lo que pasaba. Y tristemente, un día vi que estaba ella, que puso algo en su Facebook y le daba muchas gracias al médico y lo ponía como... Y en todo lo que escribió, nunca habló de Dios. Fue muy triste para ver que todo estaba enfocado en la persona que Dios había usado para saber y que se había olvidado de quién es Jesús, de quién es nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, ya me tocó compartirlo. Bueno, entonces, este primer punto que acabo de narrar, esta primera historia, déjame la concluyo. Juan no quiere que admires únicamente el poder de Jesús porque convirtió el agua en vino. Eso, Juan, está bien, ahí está, pero él no quiere que pongas tu mirada ahí, quiere que contemples la gloria de Dios. Contempla su gloria, del gran milagro que hizo ahí, en ese momento. Contempla, disfruta su gloria. La primera señal no fue dada para entretener a nadie, ni para satisfacer curiosidades de nadie. La primera señal fue dada para revelar quién es el Cristo. Amén. Y conducir a los discípulos a una fe más profunda. Ese es el verdadero significado de esta señal que Jesús dio. La misma pregunta aparece hoy para ti y para mí. ¿Cómo contemplas a Jesús? ¿Cómo lo contemplas? En las páginas del Evangelio. Solo ves milagro, milagro, y la señora fue sanada, y el hijo fue resucitado, y Lázaro fue resucitado. ¿O contemplas a Jesús? Contemplas su gloria en esos milagros. ¿Cómo contemplamos los milagros que vemos? Debemos contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de manifestar su gloria en este ambiente de celebración de la boda, Juan nos lleva ahora a Jerusalén y nos vamos a ir al templo de Jerusalén. Ahí Jesús ya no se va a revelar por medio de una provisión milagrosa, sino por medio de una acción profética en donde va a demostrar que tiene autoridad sobre la adoración, sobre el mismo templo,
La misma persona que mostró su gloria ya en las bodas de Caná va a mostrar su autoridad en el templo de Jerusalén. Y vamos a entrar a lo que sigue del Evangelio. Y vete por favor a Juan 2:13. Y vamos a leer. Dice: la Pascua de los judíos se encontraba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramando las monedas de los que cambiaban el dinero. Volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él, y aquí Juan nos explica, pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Amén. Amén. Entonces, la gloria de Jesús se manifestó en Caná, confirmaba quién es Él, y la autoridad se va a manifestar en el templo de Jerusalén. Jesús es el único que tiene el derecho de decirnos cómo adorar y cómo adorarlo a Él, cómo adorar al Padre y cómo adorarlo a Él en nuestras vidas, ¿sí? Sí. Él es el único que te puede decir cómo es la forma correcta de que te acerques a adorar al Padre. Así es. Él es el único correcto y eso es lo que va a pasar en lo que vamos a desarrollar aquí. Llega Jesús y ¿qué encuentra? Un culto que ha perdido su propósito. Encontró el templo, en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero. Ahora déjame explicarte un poquito el contexto. No era pecado vender los animales en sí mismo porque estaba permitido para los sacrificios. De hecho, muchos peregrinos viajaban desde lejos y necesitaban comprar animales para ofrecerle el sacrificio a Dios. Eso no era pecado. Tampoco era incorrecto que cambiaran las monedas para pagar pues, los impuestos o las ofrendas del templo. Tampoco era, eso estaba mal. Jesús no está diciendo que eso esté mal. El problema era que aquello que debía de facilitar la adoración a Dios se había convertido en un negocio que explotaba a las personas. Así es. Se había convertido en un negocio que explotaba a las personas. Si tú más o menos hoy ves algo parecido, es mera coincidencia, ¿sí? Además, ¿dónde estaba este mercado? En el atrio. Y el atrio era el lugar donde podían llegar los gentiles solamente. Los gentiles no podían ingresar al templo. Y su lugar de adoración para acercarse a Dios solamente era en el atrio. Entonces, ya no podían acercarse estas naciones que no eran judías al atrio porque ya estaba ocupado por este negocio, por esta situación que veía. Entonces, ellos habían ocupado estos espacios para que los gentiles pues no se acercaran, impidiendo el propósito para cual había sido hecho ese espacio, que era para que las naciones se acercaran a Jesús. Entonces, eso es lo que estaba pasando. La religión, tú lo puedes ver en el Evangelio, seguía funcionando, los sacrificios se seguían ofreciendo, no cuando lo escribe Juan, sino cuando lo está narrando, cuando está hablando de que estaba con Jesús y pues las fiestas continuaban. Entonces, ¿qué pasaba? El corazón de estas personas que en teoría deberían de facilitar la adoración, ya se había endurecido. Las personas ya no facilitaban la adoración, ya ponían muchas trabas para que tú pudieras llegar y orar
al Dios, a sacrificarle algún animalito. Ya había muchas trabas para que eso. ¿Qué es lo que hace que Jesús reaccione? Esto que está pasando aquí. Jesús no está en contra del comercio ni de todo lo que se encontraba ahí porque era bueno. Está confrontando una adoración que conservaba solo apariencias externas, mientras el interior estaba totalmente corrompido. Todas las personas que estaban ahí estaban diciendo: estoy aquí sirviendo a Dios, vendiendo animalitos, pero por dentro estaban totalmente apartados y separados de Dios. Solo eran apariencias. La autoridad de Jesús nace de su identidad, de quién es Él. ¿Quién es Él? Por eso la autoridad que tiene. Dice Jesús: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y esta expresión, pues, sorprende, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo: no hagan de la casa de nuestro Padre? ¿Por qué dijo solamente la casa de mi Padre? ¿Qué estaba revelando Juan? ¿Cuál señal había ahí de parte de Juan? Que él era el Hijo de Dios. Estaba autonombrando: la casa es de mi Padre, yo soy el Hijo, soy el heredero, soy el único que tiene autoridad aquí adentro. Y ahí hay una revelación, una señal que Juan estaba dando. Sí. La casa de mi Padre. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy el Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Juan vuelve a revelar quién es Jesús, y solo el Hijo tenía autoridad para echarlos fuera, y solo el Hijo o el dueño tenía el derecho de ordenar la casa. Solo el Hijo tiene el derecho de ordenar su iglesia. Amén. ¿Sí? Sí. Amén. Solo Él. Este episodio también es algo hermoso. Presenta al Hijo de Dios actuando con la autoridad, pero una autoridad que venía del Padre. No una autoridad que solo fue nomás porque sí, sino la autoridad venía del Padre. Así que, ¿cómo conectamos entonces lo primero que te narré en Canaán y lo de ahorita? En Canaán, ¿qué vimos? Su gloria. En Jerusalén, ¿qué vemos? Su autoridad, y que su gloria no es pasiva, ¿verdad? Que la gloria de Dios no es pasiva y tiene autoridad para poner en orden su casa. Amén. En Jerusalén vemos eso. Él es la gloria de Israel, que tiene autoridad, y Jesús anuncia también otra señal, que Él es el verdadero templo. Amén. Amén. ¿Qué señal hay? Que Él es el Hijo de Dios y que Él es el verdadero templo. Los líderes le preguntaron: ¿qué señal nos muestras para hacer estas cosas? ¿Ellos qué querían ver? Una prueba, algo físico, algo tangible que pudieran ver. Pero Jesús responde: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Entonces, ¿qué está declarando aquí el Evangelio de Juan? Porque Él nos da la respuesta. Juan adelante dice, Él hablará de su templo. No te vayas por allá. Él está hablando de su cuerpo. El templo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos uno de los grandes temas del Evangelio. Hermano, una señal impresionante. El verdadero lugar donde Dios habita ya no es un edificio, ya es Cristo mismo. Amén. Amén. Ahí es donde ahora nos venimos y nos gozamos en este verdadero templo. Ya no es allá. Y una señal más da el Evangelio de Juan en Jesús, y es hermoso. ¿Qué representaba entonces el templo? Adoración, sacrificios. Ahora ya nada de eso va a ser visto. Ahora todo lo que el templo representaba se encuentra su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La presencia de Dios en Jesús. Amén. El sacrificio de Jesús. El perdón de Jesús. La reconciliación de Jesús. El acceso al Padre solo a través por Jesús. Todo es a través de Jesús. Amén. Amén. Así que, reforzando un poquito lo que dice Juan, Hebreos 10:19 dice que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Qué sigue? Véanle. Vamos al Evangelio, vamos a Hebreos 10:19, porque nos ayuda
a fortalecer un poquito lo que el Evangelio. Hebreos 10, 19. Por la sangre de Cristo. ¿Ya lo tienes ahí, Diego? Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué está diciendo Juan? Que Él es el templo. Y Él es, a través de Jesús, es que podemos entrar en el templo. ¿Sí, amén? Sí, amén. Entonces, ahora el acceso de Dios es por medio de Cristo, que es el verdadero templo. Déjame, a ver si te lo puedo ilustrar. Una familia hereda las riquezas de su abuelo, por decir, y entonces la generación a la que le heredan, a los papás, digamos, ellos pues se maravillan con la arquitectura de la hacienda, digamos, y de todo lo que les dio. Entonces se maravillan con los muebles, se maravillan con todo lo demás. Y viene la otra generación, que son los hijos, y entonces los hijos también se maravillan, pero en el proceso se empiezan a olvidar de quién se los heredó, el abuelo. ¿Sí? Entonces todo empieza a fijarse en lo visible, Sí. y no Lo quien se invisible. los había heredado. ¿Qué pasa hoy con nosotros? También. El templo era un regalo de Dios para facilitar el encuentro con Él. ¿Sí, amén? El templo de Herodes era un regalo de Dios para que las personas se acercaran y se encontraran con nuestro Dios. Pero muchos terminaron exaltando el edificio y usando esas actividades, las que Jesús está reprochando en este momento, para su beneficio propio. Cuando el verdadero Hijo de Dios llega al templo, ¿qué pasa? En lugar de reconocerlo, le piden una señal. Así pasa, hermano. A veces convertimos estas paredes, digamos, en cosas, y nos olvidamos de quién es el dueño o quién es el centro de por qué nos reunimos. Nosotros podemos también caer en ese error, valorar más nuestras actividades en la iglesia, nuestras tradiciones, nuestros programas, nuestra casa, que la misma presencia de Dios. Podemos valorar más otras cosas que la presencia de nuestro Dios. Voy a concluir este segundo punto. En Canaán contemplamos la gloria de Jesús. Ahora en Jerusalén contemplamos la autoridad de Jesús. La misma gloria que atrae al pecador en estos momentos, la gloria que les da a las personas que se arrepienten, la gracia que les da a las personas que se arrepienten, esa es la misma autoridad que transforma las vidas. Jesús es la gracia y es la autoridad para que tu vida sea transformada. Él no está separado, no es un día autoridad y otro día gracia. Él es junto, unido, y Él transforma tu vida con la gracia y con la autoridad que Él tiene para la gloria de Cristo Jesús. No vino solamente para resolver situaciones temporales. Él no vino para eso, hermano. No, Jesús no vino para satisfacer necesidades personales o temporales que uno a veces desea en nuestro corazón. Él vino a restaurar la verdadera adoración. Amén. Y a convertirse en el único camino por el cual nos podemos acercar al Padre. Amén. Eso es a lo que Él vino, ¿sí? Y gracias a Dios que por su gracia que Él extiende, nosotros a veces somos bendecidos. Bueno, siempre somos bendecidos, pero a veces en nuestras necesidades muy particulares, Dios obra ahí. Pero el propósito fue venir a restaurar la verdadera adoración y a convertirse en el único camino por el cual nos podemos acercar a Él. Por eso la pregunta que deberíamos de hacer, hermanos, es si estamos dispuestos a someternos a su autoridad. ¿Estás dispuesto a someterse a su autoridad? ¿A que nos sometamos a su autoridad? Sí. Esa es una buena respuesta, creo. Después de mostrarnos su gloria, Juan termina el capítulo de una manera inesperada y te lo voy a leer. Parece que todo iba bien, la gente se estaba creyendo, estaba convirtiéndose, parece que había avivamiento
Muchas personas creen en Jesús porque el relato lo está diciendo. Sin embargo, Juan va a mostrar y nos va a dar una idea un poco más, más allá de lo que nosotros podamos pensar, que Jesús es omnisciente y que conoce tu corazón. Déjame leértelo. Vamos al Evangelio de Juan otra vez, la parte final. Juan 2. Juan 2, del 23 al 25. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que estemos hoy aquí reunidos y que conozca lo que cada uno de nosotros está pensando! Así es. O sintiendo. No toda fe es una fe que nos salva, hermano. Dice Juan, mientras estaba en Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y al ver las señales que hacía, pues lo que te acabo de narrar. Es una buena noticia, hermano, la gente estaba convirtiéndose y estaba creyendo en Jesús. El mismo texto lo narra, dice que muchos creyeron, pero el siguiente versículo es el que a veces nos puede llegar a incomodar, porque Jesús dice que Él no confiaba en ellos. Entonces, yo creo y Jesús no confía en mí. ¿Por qué? Sería la pregunta enseguida, ¿verdad? Dice, no me gusta hablar mucho del griego, pero la palabra esta es importante. Cuando dice Jesús que Él no confiaba en ellos, hay un juego de palabras allí en el griego, y dice que era creer y luego confiar, que era la misma palabra. Entonces la frase original sería algo así. Dice que ellos creyeron en Jesús, pero que Jesús no se entregó a ellos. Cambia, ¿verdad? Cambia cómo está escrito, así como está traducido, pero ya en el original cambia. Dice que Jesús no se entregó a ellos. Interesante. Entonces, era una fe basada en el entusiasmo por las puras señales, por los puros milagros. Aquí puede haber gente, llenamos la iglesia de gente que solo está entusiasmada por ver milagros. Así es. Sí. Así es. Y no en una comprensión profunda de quién es Él. Juan ya nos había mostrado que las señales tenían un propósito y te lo acabo de decir. Revelan la gloria de Cristo. Sin embargo, muchas personas se quedaron fascinadas únicamente con el milagro. Y uno de ellos, yo te aseguro que fue el novio de la boda. Porque Jesús se va y él se quedó con el milagro. La Escritura no lo dice, pero uno puede ver. Entonces, muchas personas se quedaron solamente con el milagro y no llegaron a un verdadero entendimiento de quién era el Señor, quién era Jesús. Jesús conoce lo que nadie más puede ver. Yo no puedo ver dentro de ti qué estás pensando ahorita, ni qué estás sintiendo. Jesús sí. Jesús es omnisciente. Amén. Él conoce lo que estás pensando el día de hoy. Así es. Sí. Dice que Él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Esta afirmación es muy extraordinaria. Solo Dios conoce perfectamente el corazón de las personas. Amén. Solamente Él. Sí, así es. Jeremías 17:10 ya daba también un anuncio importante y decía Jeremías: yo soy el Señor y escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Y sigue diciendo, ya estaba anunciado. ¿Quién estaba ahí? Jesús, que está anunciado con esa señal, que es el anuncio de Jeremías. Yo soy el Señor que sé que estás pensando y que sé que está en tu corazón. El anuncio de Jeremías 17:10 se cumplía en Jesús cuando les dice: yo conozco su corazón. Amén. Amén. Otra señal que se cumplía ahí. Al decir que Jesús conoce el interior de las personas,
Juan estaba revelando de nuevo su deidad, su divinidad, omnisciente. Sí. Amén. Amén. Él conoce. Él conoce. ¿Sabes lo increíble? Que nos podemos engañar unos con otros, Sí, pero a Él no le puedes engañar. A él no lo engañamos. Él conoce tus palabras, mis palabras, antes de que las hablemos. Así es. Él sabe lo que vas a decir y cómo vas a reaccionar en cierta situación. Sí, Padre. Conoce qué te motiva a hablarlas, a decirlas. Conoce tus temores y aquello que escondes a los demás, que guardas muy bien para que otras personas no lo vean. Él lo tiene plenamente identificado y sabe qué tienes dentro de tu corazón. Y vida en su nombre. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta forma de explicar tu evangelio. Señor, permítanos maravillarnos con las grandes señales, pero permítenos, Señor, también deleitarnos con tu hermosa presencia en cada uno de ellos. Señor, sabemos que hay un propósito más grande que solo el simple milagro. Sabemos que hay anuncios, Señor, dentro de estas señales y que nos alimentan todos los días para creer más y más en el Hijo amado, en ti, Señor. En ti hay vida, tú eres la luz, Señor, en ti creemos, a ti nos rendimos, a ti adoramos. Jesús, gracias por hacerte hombre, gracias por dejar estas señales que nos llevan a creer más y más en ti. Gracias, Señor, porque hoy estás a la diestra del Padre. Gracias porque has dejado tu Espíritu en nuestras vidas para que podamos creer más y más. Gracias porque cada uno de mis hermanos son templo del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque en unidad es como crecemos para la gloria de Cristo Jesús. Que tu palabra sea exaltada y que seamos edificados en ella para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, Padre.